Plagas de los cítricos y sus enemigos naturales. Desde hace varios siglos, los cítricos se cultivan en el área mediterránea española. Tienen una serie de plagas, la mayoría introducidas, que les ocasionan daños de relativa importancia. Junto a las plagas aparecen unos enemigos naturales que frenan su expansión y que a continuación vamos a conocer. Estas decoloraciones en las hojas y estas manchas herrumbrosas en los limones están causadas por la araña roja. Forma colonias que viven sobre el vegetal y se alimentan extrayendo la savia con su estilete bucal. El macho, amarillento, fecunda a la hembra que al poco realiza la puesta. Tiene un encarnizado enemigo, Stetorus, que devora individuos en todos los estados de desarrollo y frena su expansión. Los brotes tiernos se llenan de pulgones. Existen diversas especies: Aphis gossypi, Aphis citricola, Tosoptera uranti y Mythus persice. Todos ellos se alimentan clavando su afilado estilete en el tejido vegetal y extrayendo la savia que les sirve de alimento. Entre sus enemigos se encuentra este afidido que realiza la puesta en el pulgón. El parásito vive dentro del pulgón que al final se momifica. De la momia sale un nuevo afidido. Las larvas de crisopa devoran pulgones en todos los estados. La crisopa adulta de color verde y alas características también devora pulgones. Las larvas de coccinélidos son activos depredadores de pulgones. Existen diversas especies que se diferencian por el variado colorido tanto de larvas como de adultos, aunque a su vez una misma especie puede manifestar coloraciones diferentes. Entre los dípteros, la larva de afidoletes, de color anaranjado, vive a expensas de los pulgones. Las larvas de sírfidos, que también son dípteros, cuentan con los pulgones como base de su dieta. Las distintas coloraciones se corresponden con otras tantas especies. De las pupas emergen los adultos, de aspecto similar a las avispas con las que se mimetizan. Las cochinillas son insectos homópteros diminutos. El piojo blanco vive a expensas del limonero. Los escudos de los machos son blancos, de ahí su nombre, y los de las hembras de color crema. Debajo del escudo, el macho que tiene metamorfosis complicada se transforma en insecto alado. La hembra, con metamorfosis sencilla, cuando adulta se parece a la larva. Se alimenta a través del largo estilete a modo de pelo que introduce en el vegetal para extraer la savia. El macho es atraído por la feromona sexual que desprende la hembra adulta y al poco la fecunda. La hembra fecundada engrosa. El escudo se vuelve más consistente. Debajo se sitúan los huevos que evolucionan a larvas y que al poco lo abandonan fijándose en las proximidades.
Esta hembra tiene una larva de ectoparásito pegada a su cuerpo. Es una fitis. Se alimenta de piojo blanco. Su tamaño aumenta. Al final, ha consumido todo el cuerpo del piojo blanco y se prepara para ninfosar. Al principio, la ninfa es blanquecina. Se tiñe de oscuro hasta alcanzar el color negro típico de Aphytis chilensis. El adulto abandona la envuelta quitinosa y permite que lo veamos con detalle. Otras veces se encuentran dos larvas parásitas con distinta coloración de excrementos. Se corresponden con dos ninfas de Aphytis melinus que se caracteriza por tener una mancha oscura en la parte torácica ventral. Aphytis chrysomphali no tiene dicha mancha. Comparamos las tres ninfas de Aphytis. Los adultos de Aphytis melinus y Aphytis chrysomphali solo se diferencian por caracteres microscópicos. A primera vista, son iguales. En el interior de la larva del piojo blanco se desarrolla la larva de un endoparásito. Allí ninfosa y poco después emerge el adulto de Encarsia citrina. Junto a la colonia es frecuente encontrar larvas del Lindorus lofante, que es un depredador inespecífico de cochinillas. Otra plaga de los cítricos, aunque en la actualidad de escasa importancia, es el piojo rojo. La hembra tiene el escudo marrón rojizo, circular, y su cuerpo es redondo y de color amarillo limón. El escudo del macho es más pequeño y alargado, y en su interior ninfosa saliendo el adulto que procederá a fecundar a la hembra. De la puesta de la hembra salen larvas que se distribuyen entre el vegetal. En muchas ocasiones se observan ninfas de Aphytis chrysomphali, que es su parásito específico y que mantienen la población en niveles muy bajos. Una nueva plaga de los cítricos es piojo gris o parlatoria. El escudo de la hembra es subcircular con el exuvio excéntrico. La hembra adulta de color sonrosado se alimenta mediante su largo estilete bucal. Los escudos de los machos son alargados. El macho se alimenta como la hembra, ninfosa, y el adulto, al igual que hicieran los de las otras cochinillas, fecundará a la hembra. La hembra fecundada produce un velo ventral y en su interior se observan los huevos en formación de color más oscuro. Deposita los huevos debajo del escudo junto a su cuerpo, de los que poco a poco avivarán las larvas. Algunas veces, en la larva se observa un ectoparásito que ninfosa y en estado adulto abre un orificio en el escudo y emerge. Es Aphytis hispanicus. Con esta característica forma de mover las antenas, localiza la cochinilla adecuada donde depositar su puesta. Mediante su largo oviscapto, coloca un huevo junto al cuerpo de la cochinilla. Dentro del cuerpo de la larva del piojo gris se ve la larva de un endoparásito que ninfosa y posteriormente emerge el adulto de Encarsia inquirenda. Entre la colonia volvemos a ver la larva del Lindorus alimentándose de cochinillas. De la ninfa de Chilocorus bipustulatus sale el adulto que también es un activo depredador.
Otra nueva cochinilla, en este caso serpeta gruesa, forma densas colonias en hojas o frutos. El escudo es alargado, en forma de mejillón. Debajo del escudo se encuentra la hembra que se alimenta a través del largo estilete. El escudo del macho es más pequeño. En su interior, la larva se prepara para efectuar la ninfosis de la que sale el macho adulto alado dispuesto a fecundar a la hembra. El escudo se vuelve más consistente y dentro de él realiza la puesta de los huevos blancos, sin ningún orden. Poco a poco, de cada huevo nace una larva. Las larvas caminan entre la colonia y buscan un lugar adecuado donde fijarse. Debajo de uno de los escudos nos encontramos la larva de un ectoparásito, que ninfosa y de la ninfa sale el adulto de Aphytis lepidosaphes, ectoparásito específico de serpeta y similar en apariencia a todos los Aphytis vistos hasta ahora. Otra plaga similar es la serpeta fina. Se diferencia de la anterior en que el escudo es más delgado y alargado. El cuerpo de la hembra es de color vinoso. El macho adulto, todavía en el interior del escudo, se prepara para fecundar a la hembra. La hembra fecundada deposita los huevos de color violáceo en 2 hileras, debajo del escudo. Al avivar, quedan los coriones blancos de los huevos vacíos. Posee un endoparásito, Encarsia elongata, que desde su introducción ha conseguido frenar los daños de serpeta fina. La larva de Lindorus también se alimenta de serpetas. Otra plaga típica de los cítricos es una cochinilla lecanina llamada Caparreta osaesetia. El adulto, en forma de medio grano de pimienta, se sitúa en las ramas. Las larvas, que son móviles, se alimentan primero en las hojas a través del largo estilete bucal. Con posterioridad, cuando se les forma la H típica sobre el dorso, pasa a las ramas. En el interior del cuerpo de la larva se observa la larva de un parásito. Al final sale el adulto de Metaficus. Otras veces, en el interior del escudo de una hembra adulta se encuentra la larva de Scutellista cyanea, alimentándose de huevos de caparreta. Ninfosa dentro del escudo y posteriormente sale el adulto de Scutellista, de color negro brillante. En primaveras húmedas, el hongo Verticillium lecanii puede llegar a destruir las caparretas en todos los estadios de desarrollo. La cochinilla blanda de los cítricos, llamada Coccus hesperidium, es otro lecanino cuyas larvas viven en hojas y tallos. La hembra adulta, por partenogénesis, produce huevos que deposita debajo de su cuerpo. Las larvas nacen y emigran a las partes más tiernas del árbol. Tiene muchos parásitos que la controlan, como Metaficus. Vemos la salida de Cocophagus scutellaris. Del interior de esta otra cochinilla parasitada sale el adulto de otro Metaficus. Vamos a conocer ahora las plagas que se han introducido a lo largo del siglo XX y que en mayor o menor grado han ocasionado importantes trastornos al citricultor. En 1922 apareció por primera vez en Valencia la cochinilla acanalada. Se llama así por las acanaladuras que forman el saco donde la hembra deposita los huevos. Son insectos gregarios, por lo que forman densas masas de cochinillas en tronco y ramas que pueden ocasionar la muerte del árbol. Es móvil en todos los estados de desarrollo. 5 años después se introdujo su depredador específico, Rhodolia cardinalis, cuya ninfa vemos y de la que sale el adulto que inmediatamente se alimenta de cochinilla acanalada. Es un activo depredador, alimentándose de todos los estadios de desarrollo de la cochinilla. Es el típico ejemplo de lucha biológica.
Con la introducción de Rhodolia, la cochinilla acanalada dejó de ser una de las plagas potencialmente más peligrosas para los cítricos, pudiendo en consecuencia cultivarse con normalidad. Rhodolia se aparea y la hembra deposita la puesta junto a la cochinilla acanalada, de forma que las larvas al nacer encuentran rápidamente su alimento y comienzan su acción beneficiosa. Por su acción, los árboles muy afectados en poco tiempo quedan libres de cochinillas. Una plaga que ocasionaba importantes pérdidas a los citricultores era la cochinilla algodonosa o cotonet. La acumulación de individuos produce unas costras algodonosas debido a las secreciones de las cochinillas. Es móvil en todos los estadios de desarrollo. En los años 30 se introdujo un depredador casi específico, Cryptolemus, que se crió y reprodujo en insectarios para soltarlo con posterioridad en el campo. La larva de Cryptolemus devora huevos y larvas de cotonet. El adulto se alimenta también de todos los estadios de la cochinilla. En Málaga, en el año 1968, apareció otra plaga que provocó una convulsión en el mundo citrícola español. Nos referimos a la mosca blanca algodonosa. El envés de las hojas se llena de melaza y borra. En las hojas tiernas, los adultos realizan la puesta. Al poco tiempo de su aparición, se soltaron sus enemigos. Vemos el macho de Cales noachi con antenas plumosas. La hembra efectúa la puesta en larvas de mosca blanca a partir de segundo estadio. En el interior de la larva, que toma forma de barril, se ven los ojos rojos de la ninfa de Cales. Cuando completa su desarrollo, del interior emerge un nuevo adulto de Cales. A principios de los 90 se ha encontrado en Alicante, perfectamente aclimatado, el parásito Amytus spinifer, del que se hicieron sueltas periódicas. La hembra realiza la puesta en larvas de primer estadio de mosca blanca. Tanto la hembra como el macho son de color negro brillante. Las larvas parasitadas, al llegar al cuarto estadio, adquieren una coloración oscura. Otra plaga que apareció en 1981 fue el ácaro rojo o Panonicus. Sus daños fueron espectaculares y su expansión por toda la zona citrícola fue muy rápida. Los ácaros se alimentan succionando la savia con su estilete. Las hojas lloran. En este caso, no hizo falta importar enemigos específicos. Vemos una larva de convencia que se alimentaba de otros ácaros y rápidamente se aclimató en cítricos. El mismo Stetorus que vimos alimentándose de araña roja y cuya larva vemos ahora alimentándose del ácaro rojo. Y sobre todo, los ácaros fitoseidos como Euseus o Ambliseus, que ejercen un perfecto control de la plaga. Una cochinilla nueva que apareció en 1985, aunque fue citada en España 30 años atrás, es el piojo rojo de California. Se localiza en ramas, hojas y frutos. Es parecida al piojo rojo, aunque la hembra se halla más protegida y las larvas avivan en el momento de nacer. La hembra adulta tiene el cuerpo lobulado. En estado larvario, es parasitada por Aphytis, que también vimos parasitando con otras cochinillas, como son Aphytis chrysomphali y Aphytis melinus. Este último se importó y crió en insectario, por ser específico de esta cochinilla. En 1990 se detectó por primera vez la presencia de Parabemisia, una nueva mosca blanca de los cítricos. Hace la puesta en las hojas que todavía no han alcanzado su desarrollo definitivo. Los huevos se depositan verticalmente sobre la hoja y al poco tiempo oscurecen. La larva es transparente y sin secreciones. Al poco de descubrirse la plaga, se vio que con ella había un parásito, Encarsia transvera, que alcanzaba en determinados casos un nivel de parasitismo importante. Últimamente, se ha importado y realizado sueltas de uno de los parásitos que mejor control ejercen sobre esta mosca blanca. Nos referimos a Eretmocerus de Bacchi, que vemos en el momento en que el adulto abandona el pupario. Finalmente,
En el verano de 1993 se detectó en la provincia de Málaga una plaga de las consideradas importantes a nivel mundial y que en 1994 se había extendido por toda el área mediterránea. Se trata del minador de las hojas y brotes de los cítricos. El adulto de Phylognistis es una pequeña mariposa que hace la puesta a las hojas muy tiernas. Las oruguitas al nacer penetran en el interior de la hoja alimentándose del parenquima. Al poco de su aparición, se observó con relativa asiduidad la presencia de larvas del ectoparásito nigalio, que se alimentan de las larvas del minador e incluso de las crisálidas. De la ninfa de nigalio, de color negro brillante, sale el adulto, en este caso una hembra. El macho al que ahora vemos posee unas antenas características. Ténganse presentes estas imágenes a la hora de realizar tratamientos químicos indiscriminados contra el minador o contra otras plagas, puesto que el daño que se puede ocasionar a muchos de los artrópodos auxiliares puede ser muy superior al beneficio esperado de esa aplicación insecticida. Los artrópodos útiles por lo general no se ven, pero la mejor forma de saber que están ahí es no echándolos de menos. Antes de tratar, piense en ellos, piense en su importancia económica.